escritora inglesa Virginia Woolf dijo: la vida es un sueño, el despertar es lo que nos mata. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a recibir al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, después de tantos años dormido, la realidad es otra. En mi situación, cualquier persona habría hecho lo mismo. Es fácil correr y no enfrentar la realidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esteban, explícame por qué estás demandando a Jessica y qué exiges para que se resuelva tu conflicto. Bueno, doctora, buenas tardes y gracias por recibirnos. Yo quiero demandar a Jessica porque me abandonó en una etapa muy difícil de mi vida. ¿Pero qué relación tú tienes con ella? Es mi esposa. Oh, es tu esposa. Sí. Tenemos 4 años de casados. Bueno, antes del accidente tenemos 4 años de casados. Ok. Ahorita tendríamos 11 años de casados. Y la verdad, tengo tantas dudas, tantas cosas en mi cabeza que para eso estoy aquí. Quiero saber, quiero que me ayuden a resolverlo. Ok, espérate. Hay un accidente, me estás diciendo, Sí, y ella te abandonó. sí. Ok, ¿y tú estás aquí para qué? ¿Qué es lo que tú quieres de ella? Bueno, le platico, éramos una pareja normal, éramos, sí, por así decirlo, muchísima comunicación, nos llevábamos muy bien. Y después, en un tiempo, hubo una fiesta. Ya cuando regresábamos de esa fiesta, no sé si por exceso de copas o por tanta confianza que nos tenemos, cuando íbamos en el coche, me cuenta que conoció a alguien, que se sentía atraída por alguien. Y mi reacción, pues, lógicamente fue: ¿cómo? Si eres mi esposa, ¿cómo puede ser posible que estés viendo a otra persona a mis espaldas? Y por no hacer el problema más grande, seguimos camino hacia la casa, llegamos a casa y seguimos discutiendo, le grité, nos gritamos, demasiadas cosas. Para esto tomé mis llaves, subí a mi coche, me salí, iba enojado, no sabía de mí y kilómetros más adelante tuve un accidente. Ese accidente me tuvo 7 años, 7 años en coma, doctor. 7 años en los que perdí demasiadas cosas, 7 años en que cambió muchísimo el mundo, 7 años en los que veo un mundo totalmente diferente. Despierto hace 4 meses y me doy cuenta con la realidad en la que estoy ahorita, en que no tengo a la mujer que amo, en el que... No me amas, no me amas. Estuve contigo todo ese tiempo y tú me dejaste abandonado. 7 años ahí. No te abandoné, yo nunca, Por nunca favor, la abandoné, Jessica, doctora. por Yo favor. nunca la abandoné. Jamás, yo siempre estuve contigo. Te di todo lo que me pedías te lo di, Yo estaba siempre Jessica. allí, siempre tu madre y yo estábamos apoyándote. ¿Y cuánto tiempo tuviste para deshacerte de mí? ¿Cuánto Ok. tiempo? Ok, ¿Cuánto tiempo te bastó? ¿Cuánto tiempo? Ok, a ver, Esteban. Entonces, tú has venido aquí porque tú quieres saber... Yo quiero saber. ¿Qué ocurrió a los 4 años de tú estar en una coma, no? 7 años. O sea, tú tuviste 7 años en coma, pero tú dices que ella te abandonó al 4.º año. Sí. Yo no te abandoné. Esteban, yo no Pasaron te 6 abandoné. meses. Todo esto lo supe por mi padre. Mi padre ya es una persona grande. Ahorita mi padre ya se encuentra en estado crítico de la enfermedad, pero cuando yo me recuperé hace 4 meses, me di cuenta de todo lo que había pasado. Me di cuenta que en este mundo demasiadas cosas cambiaron, tanto en México como aquí en Estados Unidos. La economía cambió demasiado, el presidente de Estados Unidos es negro, o sea, y Jessica, la mujer que amaba, me abandonó. Mi madre No te falleció en el abandoné, tiempo... Esteban. ¡Déjame hablar! Mi madre falleció en el tiempo que yo estuve en coma. Y mi padre fue el que me contó que Jessica había salido de la ciudad, se había ido a vivir a Houston. ¿Dónde Y ocurrió este accidente? en Monterrey, México. En México. Sí. Ok.
Entonces, tú lo que quieres es que ella te diga qué pasó. Yo quiero saber qué pasó. O sea, quiero no que me quieres dé nada respuesta. más la versión de tu papá, quieres la versión de ella también. Sí, quiero saber qué Ok. pasó. ¿Cómo te reencontraste con ella? Yo me reencontré con Jessica mediante su programa en Monterrey. Yo lo seguía, mi papá también. Entonces me puse en contacto con la producción. Quería, pues bueno, pues, saber la verdad. No hallaba más remedio y, Ok. y lo hice con ustedes. Perfecto. ¿Algo más que me quieras decir antes de que ella responda? Pues que diga la verdad solamente. ¿Cuál que me diga verdad, la Esteban? verdad. ¿Cuál verdad? ¿Quieres saber cuál verdad? Sí, dime. La ¿cuál? verdad de que me abandonaste. Yo Estuve nunca 7 años en coma, nunca Jessica. lo abandoné, jamás lo abandoné, doctora. Doctora, ella tuvo la responsabilidad de decir si me desconectaban Pero o jamás- seguía en vida. Me querías desconectar, querías que ya no viviera. Yo Si no te querías quería deshacer de mí, desconectarte. pudiste haberme matado. Así de fácil, Jessica. Jamás quise matarte. Estuve contigo siempre. Siempre. ¿Cuánto tiempo? 6 meses para irte a buscar otra vida. ¿Cuál vida? ¿Por qué estuviste conmigo entonces? Yo no quiero sabía saber, que tú ibas a doctora. despertar. Ok. Vamos a calmarnos un poquito. Jessica, si has venido aquí libre y voluntariamente, como vienen los participantes, debes de estar preparada para enfrentar esta situación. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Qué pasó? Bien, doctora. Yo me encontraba en Houston. Los de caso cerrado fueron a buscarme para decirme que mi ex esposo, Esteban, estaba vivo, salió del coma en donde se encontraba. Estas noticias sí me impactó bastante, entonces quise venir para acá para aclarar ese asunto. Ok. Pues acláralo, este es el momento. Sí. Después de que él sufrió el accidente, fuimos al hospital, su madre y yo. Los médicos nos hablaron, nos dijeron que Esteban estaba muy grave y que tenía que estar el cerebro ya mejor, ya controlado, que se desinflamara. Y esperamos 6 meses, 5 o 6 meses, y nada, doctora. No se mejoraba. No mejoraba. Y su madre estaba muy preocupada por él, al igual que yo. Y después yo quise tomar la decisión porque los doctores me dijeron que ya sabía que estaba muy grave Esteban. Y O sea, que ya no había ya se mejoría. no había mejoría. Su cerebro no estaba bien. O sea, no estaba funcionando, no estaba mejorándose No el estaba- cerebro. Aguanta ahí. Hacemos un corto receso, porque cuando regresemos me tienes que decir qué ocurre en ese instante, cuando han pasado 5 o 6 meses, él no mejora, qué decisión tomas tú y la madre de él. Regresamos después de este corto receso.